Déjeme retomar un tema del que ya hablamos aquí la semana antepasada y que ya no pudimos retomar la semana pasada porque estuvimos en el viaje a Buenos Aires en este espléndido ejercicio con la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, donde participamos con Televisa Leaks. Agradecemos de nuevo el premio y agradecemos la participación que tuvimos en Buenos Aires con otros colegas periodistas de investigación. Buenísimos, una experiencia fantástica. Realmente es muy estimulante, muy estimulante poder saber y ver de manera directa el gran trabajo periodístico que se hace en toda América Latina, también en España, que hubo participantes de España, pero digamos, estamos hablando de un periodismo de investigación muy robusto, muy potente, una bocanada de oxígeno respecto a lo que ocurre en el periodismo de investigación en los países que participaron en esta Colpin. Si no me equivoco, hubo cerca de 22 países participantes y bueno, México estuvo ahí con diferentes circunstancias y bueno, pues México ganó 2 de los premios de este 2025, así que de nuevo felicidades al equipo de Sigue Noticias por Televisa Leaks y felicidades a Nayeli Roldán y a los amigos de Animal Político que han ganado también este reconocimiento y a los demás que participaron desde luego en este espacio. No pudimos retomar el hilo de lo que empezamos a platicar con Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, que por cierto estuvo en Buenos Aires como organización muy importante, impulsando y patrocinando también este esfuerzo de periodistas. Pero más allá de eso, días atrás hablamos brevemente con él de una sentencia del caso Pegasus. Le hemos aquí platicado ya a lo largo de los años sobre las investigaciones del caso Pegasus, investigaciones periodísticas que hemos publicado e investigaciones de la Fiscalía General de la República, porque fuimos a presentar denuncia por ser víctimas o ser víctima de Pegasus. Y bueno, pues todos los años transcurridos para que esta situación se judicializara. Resulté con el triste honor de resulté en ser la primera víctima reconocida judicialmente como víctima del espionaje de Pegasus. No es un honor que me guste interpretar, pero así es, siendo una víctima de el espionaje con esta herramienta tan intrusiva, tan siniestra que es Pegasus y que se ha usado y abusado de ella en diferentes países del mundo, y México es campeón en el uso y abuso de Pegasus. Bueno, pues se logró judicializar el caso Pegasus, siendo yo la víctima reconocida por la Fiscalía General de la República en una investigación que encabezó hoy su procurador Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que condujo esta investigación ante las instancias judiciales, y se hizo un trabajo muy amplio en donde se lograron varias cosas. Una fundamental, que se reconoció judicialmente que la periodista fue espiada, que fue espiada con Pegasus y que fue espiada con Pegasus por su trabajo periodístico. Esto lo logró demostrar y lo reconoció judicialmente la instancia que llevó a cabo este proceso. No logró demostrar con suficiencia para las instancias judiciales que el único detenido había sido la persona que espió a la periodista. De esto estábamos hablando, Leopoldo Maldonado, y no nos dio más tiempo, y ahora retomamos el hilo, porque es importante decir que este Tribunal Federal pues ha ratificado esta sentencia absolutoria a favor de el único detenido que ya está libre, que es Juan Carlos García Rivera, que fue acusado de utilizar este software israelí de NSO Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Leopoldo Maldonado, gracias por estar aquí, gracias por ser una de las organizaciones que han representado a los periodistas que hemos acudido a la justicia y que hemos vivido juntos todo este proceso. Bienvenido de nuevo, gracias por estar acá. Gracias, Carmen, por el espacio. Muy buenos días. Pues efectivamente se confirmó la sentencia absolutoria por parte del segundo tribunal colegiado de apelación a favor de Juan Carlos García Rivera, el único acusado formalmente por la Fiscalía y el único caso que ha llegado hasta juicio oral. Y como bien recuerdas, en aquel momento, el 23 de enero de 2024, el juez de la causa, el juez que lo absolvió en primera instancia y ante el cual se desahogaron una serie de pruebas, determinó su absolución por 2 razones. Una, que nos sigue pareciendo a todas luces cuestionable por toda la experiencia técnica que se ha desplegado durante los últimos años, tiene que ver con que no tuvo a la vista los celulares, ¿no? Eso, digamos,
en algún momento ha sido muy cuestionado porque en realidad se explicó con todo detalle, incluso por los expertos, digamos, más certificados, más calificados, los expertos de Citizen Lab, cómo es que se realizaron las periciales, se realizaron los análisis forenses para determinar el espionaje en tu contra. Y el otro es que no se determinó con suficiencia la responsabilidad plena de Juan Carlos García Rivera y determina que el testigo protegido Zeus, que ha dado muchísima información en este caso, no sería un testigo único. Evidentemente desconoce o pretende desconocer el contexto en el que se da esta acusación porque pues son testigos únicos cuando de verdad es muy difícil que haya testigos. Podrá haber más testigos de lo que se perpetró por parte de la red KBH a solicitud de las altas esferas del poder público durante el peñanietismo, implicado el propio Peña Nieto, ya no solo por el testimonio de Zeus, sino por la investigación que hizo The Market en Israel, donde esta red KBH estaría disputando una cantidad bastante considerable de dinero que se le habría dado directamente al entonces jefe del Ejecutivo. Estamos hablando de 25 millones de dólares. Entonces, el propio juez desconoce pues la naturaleza de realización oculta de este tipo de delitos y la complejidad que es probarlos. En la segunda instancia, prácticamente no, el Tribunal de Apelación más bien parece que tenía prisa por resolver bueno, no tanta porque tardó 2 años, más bien por descargar el asunto y sin mayor exhaustividad confirma la sentencia absolutoria. Pero hay que decir algo, Carmen, muy, muy importante. Durante la secuela procesal hubo un hecho que determinó, digamos, la teoría del caso, y fue que desde la vinculación a proceso de Juan Carlos García Rivera en noviembre de 2021, la jueza Gabriela Roca Urbina desestimó y declaró ilícitas todas las pruebas aportadas por el testigo Zeus que tenían que ver con otra víctima de Pegasus, que incluso tú has entrevistado, nada más y nada menos que el entonces comisionado de seguridad, el doctor Manuel Mondragón y Calv, y condicionó el proceso porque este testigo había aportado elementos, incluso materiales, sobre cómo se introdujeron por órdenes, repito, según el testimonio de Zeus, de Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Imas, a los celulares de periodistas, pero incluso también de funcionarios del propio gobierno peñanietista. Esta era la prueba contundente de que ese testigo estuvo ahí, de que ese testigo obtuvo pruebas. Y eso, al haberlo cercenado desde el principio la jueza Urbina, condicionó el resto del proceso. Eso sin demérito, Carmen, de que sigue siendo muy difícil que en las fiscalías del país, particular la FGR, avance un caso de esta naturaleza con toda su complejidad por el entramado político que conlleva, ¿verdad? Desde Peña Nieto, pasando por López Obrador, con la entrega que hicimos de varias organizaciones y ustedes como periodistas del llamado Ejército Espía, y por las condiciones del contexto que se dan, no solo en términos técnicos, si tiene o no la capacidad de investigar algo tan complejo y con tanto detalle técnico, sino si existe la voluntad política desde la investigación, desde las fiscalías, de avanzar tope donde tope. Tope donde tope. Y bueno, pues en este caso la sentencia absolutoria que deja pues a este operador tecnológico, realmente lo que se demostró es que tenía que ver con la empresa, con el conglomerado KBH, propiedad del israelí Uri Emanuel Ansbacher Ben-Drama. Esto significa que se cierra esta parte del proceso de judicialización de Pegasus, pero no podríamos esperar que se cierre el caso Pegasus, no solo porque queda ante la justicia una víctima reconocida de espionaje por su tarea de periodista, pero no puede haber una víctima sin responsable, ¿no? Es decir, si se cierra aquí el proceso, bueno, quiere decir que no se demostró que esta persona directamente espió a esta periodista, que era una parte de la teoría del caso de la Fiscalía.
pero eso no debería significar de ningún modo que el asunto pare aquí, porque entonces estaríamos en una circunstancia muy adversa para las víctimas y para la propia sociedad mexicana, porque el uso de Pegasus fue para afectar de muchas maneras a muchas personas comprando licencias con dinero público y otras cosas. Así es, Carmen. De verdad que sería lamentable que se trunque en tu caso y que se trunque en el caso de las otras víctimas, las decenas de víctimas que hay. Recordarle al auditorio, en el caso Pegasus Project, en el que ustedes también participaron con otros consorcios periodísticos a nivel internacional, se habla de 50,000 posibles objetivos. En 2021, precisamente, se habló de 50,000 potenciales objetivos de NSO Group, o que tuvo en sus manos. De los cuales NSO 15,000 Group. son mexicanos. Son mexicanos 15,000, y ahora en el juicio de WhatsApp contra NSO también en California se reveló que el top, en la lista, lo más alto de la lista de países usuarios está México, con 456 casos de infección de Pegasus solo en mayo de Ni 2019. más ni menos. Leopoldo, el tiempo siempre es un tirano, se nos acabó el tiempo. Son las 11 en punto y seguiremos hablando. Te mando un abrazo. Buenos días y gracias por estar aquí.